Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. Sumérgete en el corazón de una de las historias más intrigantes y evocadoras de la antigüedad, el libro de Jonás. Esta no es simplemente una narrativa sobre un hombre y un gran pez, es un relato profundamente humano que desafía nuestras nociones sobre la misericordia, la obediencia y el propósito divino. En un mundo lleno de desobediencia y huida, la historia de Jonás emerge como un faro de luz, mostrando el camino hacia una comprensión más profunda de nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos. Imagina por un momento a Jonás, un hombre común, que recibe una llamada extraordinaria. En lugar de enfrentar su destino, elige huir, no solo de su misión sino de la presencia misma de Dios. Su viaje lo lleva a las profundidades del mar y del alma humana, enfrentándolo con sus temores más profundos y con la inmensidad del perdón y la compasión divina. A medida que nos adentramos en esta historia, nos encontramos con una serie de eventos que son a la vez milagrosos y tremendamente humanos, una tormentosa huida, una oración desesperada desde las profundidades, una ciudad al borde de la destrucción y una planta que ofrece tanto confort como una lección final. Cada giro de la trama nos lleva más profundo en el misterio del carácter humano y la naturaleza divina. Pero Jonás no es solo una figura del pasado. Su historia resuena con cada uno de nosotros, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias huidas, nuestro entendimiento de la misericordia y cómo respondemos a los llamados que nos trascienden. A través de sus experiencias, se nos invita a contemplar la vasta paciencia de Dios, la posibilidad siempre presente del cambio y la eterna promesa de una segunda oportunidad. Prepárate para un viaje que te llevará desde las turbulentas aguas del mar Mediterráneo hasta las bulliciosas calles de Nínive, desde la oscuridad de la desesperación hasta la luz del entendimiento. Esta es la historia de Jonás, tan relevante ahora como lo fue hace miles de años, un relato que no solo nos cuenta sobre un profeta renuente sino que también revela verdades eternas sobre el espíritu humano y la inagotable gracia de Dios. Antes de comenzar, te animo a que interactúes con nosotros en la sección de comentarios. Comparte tus pensamientos, preguntas o reflexiones a medida que avanzamos en este estudio. Además, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. Así que, mientras abrimos las páginas de este antiguo libro, permitamos que sus palabras nos hablen, que sus enseñanzas nos moldeen y que el viaje de Jonás se convierta en nuestro propio viaje hacia una mayor comprensión y una fe más profunda. Bienvenidos a la historia de Jonás, un viaje de huida y regreso, de desobediencia y redención, de confrontación personal y compasión divina. Capítulo 1, La huida de Jonás. Resumen: Dios llama a Jonás para que vaya a la ciudad de Nínive y predique contra su maldad, pero Jonás huye en dirección opuesta hacia Tarsis, evitando la tarea. Mientras está en un barco, Dios envía una gran tormenta. Los marineros, temiendo por sus vidas, descubren que la tormenta es por culpa de Jonás. Jonás les dice que lo lancen al mar para calmar la tormenta. Cuando lo hacen, la tormenta se calma, y un gran pez enviado por Dios se traga a Jonás. Del capítulo 1 del libro de Jonás, aquí te presento 4 versículos significativos con sus respectivas explicaciones y enseñanzas aplicables a la vida contemporánea. Jonás capítulo 1, versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de Tarsis, de la presencia de Yahvé, y descendió a Jope, y halló una nave que iba para Tarsis, pagó, pues, su pasaje, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, de la presencia de Yahvé. Jonás activamente decide huir de la misión que Dios le ha encomendado.
Su intento de escapar de la presencia de Yahvé simboliza el deseo humano de evitar responsabilidades difíciles o temidas, especialmente aquellas de naturaleza divina o espiritual. Enseñanza: la huida de nuestras responsabilidades o llamados no nos libera de ellos. En el contexto actual, este versículo nos recuerda la importancia de enfrentar nuestras obligaciones y desafíos, incluso cuando nos dan miedo o nos resultan incómodos, en lugar de buscar escapar o ignorarlos. Jonás capítulo 1, versículo 6. Y el capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Incluso en medio de la tormenta, el capitán del barco reconoce la posibilidad de una intervención divina. A pesar de ser un pagano, insta a Jonás a orar a su Dios, mostrando una apertura a la fe y la esperanza en medio de la desesperación. Enseñanza: este versículo nos enseña sobre la importancia de buscar ayuda divina en tiempos de crisis y la universalidad del recurso a la fe. En la vida moderna, nos recuerda que nunca es tarde para buscar guía espiritual o reconectar con nuestra fe, especialmente en momentos de angustia o incertidumbre. Jonás capítulo 1, versículo 12. Él les respondió: Tomadme, y echadme al mar, y el mar se calmará para vosotros, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás asume la responsabilidad de la tormenta que amenaza a todos en el barco. Su disposición a sacrificarse refleja un reconocimiento tardío de sus acciones y sus consecuencias. Enseñanza: la responsabilidad personal es crucial. Este versículo nos anima a ser conscientes de las repercusiones de nuestras acciones y a estar dispuestos a tomar medidas correctivas cuando nuestras decisiones afectan negativamente a otros. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y huidas pueden impactar a nuestra comunidad y a tomar la responsabilidad por ellas. Jonás capítulo 1, versículo 17. Preparó, pues, Yahvé un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En lugar de dejar que Jonás perezca, Dios envía un gran pez para salvarlo, ofreciéndole una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Este versículo es central en el relato, representando un momento de transformación y reconsideración para Jonás. Enseñanza: Dios provee medios inesperados de redención y oportunidades para el cambio. En nuestras vidas, podemos enfrentar vientres de peces simbólicos, o periodos de dificultad y reflexión que nos brindan la oportunidad de cambiar de rumbo y crecer. Este versículo nos alienta a buscar el crecimiento personal y espiritual, incluso en las profundidades de nuestras experiencias más desafiantes. Estos versículos del primer capítulo de Jonás ofrecen lecciones sobre la responsabilidad, la fe, la redención y el crecimiento personal que son relevantes y aplicables en nuestra vida diaria. Nos recuerdan que, aunque la huida puede ser una reacción instintiva, enfrentar nuestros desafíos con fe y responsabilidad conduce a un camino más significativo y transformador. Capítulo 2. La oración de Jonás y el arrepentimiento. Resumen: desde el vientre del pez, Jonás ora a Dios en arrepentimiento y gratitud. Reconoce la salvación del Señor y se lamenta por haber huido. Tras su sincera oración, Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Este capítulo refleja el arrepentimiento y la misericordia divina, mostrando que incluso en las profundidades del desespero, Dios escucha y responde. Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. En su momento más desesperado, Jonás se vuelve a Dios en oración. Este acto marca un punto de inflexión,
donde Jonás se aleja de su vida anterior y busca una conexión con Dios en la adversidad. Enseñanza: nunca es tarde para volverse hacia la espiritualidad o la fe, incluso en los momentos más oscuros. La enseñanza aquí es sobre la redención y la oración como un medio poderoso para la comunicación con lo divino. En la vida moderna, este versículo nos recuerda la importancia de buscar la conexión espiritual y la reflexión personal, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos abrumadores. Jonás capítulo 2, versículo 2: y dijo: clamé por causa de mi aflicción a Yahvé, y él me oyó, del seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás reconoce que, incluso en la profundidad de su desesperación, metafóricamente en el Seol o lugar de los muertos, Dios escuchó su clamor. Esta admisión refleja un reconocimiento de la omnipresencia y misericordia de Dios. Enseñanza: la enseñanza aquí es que Dios está siempre escuchando, sin importar cuán alejados nos sintamos. En nuestras propias vidas, este versículo nos anima a recordar que nunca estamos tan perdidos que no podamos ser encontrados o escuchados por lo divino, animando a las personas a no dudar en buscar ayuda y consuelo en momentos de necesidad. Jonás capítulo 2, versículo 9: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que he prometido pagaré. La salvación es de Yahvé. Jonás promete ofrecer acción de gracias y cumplir con sus promesas, reconociendo que la salvación pertenece a Dios. Este versículo representa su aceptación de la soberanía divina y su compromiso de seguir el camino de Dios. Enseñanza: este versículo nos enseña sobre la gratitud y el cumplimiento de nuestros compromisos, especialmente después de haber recibido ayuda o redención. En un sentido contemporáneo, nos motiva a ser agradecidos por las bendiciones y ayudas que recibimos, a cumplir con nuestras promesas y a reconocer la fuente de nuestra salvación o ayuda, manteniendo un compromiso con nuestros valores y creencias más profundos. Estos versículos del capítulo 2 muestran un viaje personal de desesperación a oración y compromiso. Reflejan temas universales de arrepentimiento, comunicación con lo divino y gratitud, que siguen siendo profundamente relevantes en la vida contemporánea, animando a individuos a buscar la profundidad espiritual y a vivir con integridad y agradecimiento. Capítulo 3. Jonás predica en Nínive. Resumen: Dios nuevamente le dice a Jonás que vaya a Nínive. Esta vez, Jonás obedece y entra en la ciudad, advirtiendo que en 40 días será destruida. Sorprendentemente, los ninivitas creen en Dios, proclaman un ayuno y se visten de cilicio en señal de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño, incluyendo al rey. Al ver su genuino arrepentimiento, Dios decide no traer la destrucción sobre Nínive. Jonás capítulo 3, versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En obediencia a la palabra de Dios, Jonás finalmente va a Nínive y proclama su mensaje de advertencia. Su proclamación es breve pero poderosa, advirtiendo a los habitantes sobre la inminente destrucción debido a su maldad. Enseñanza: la importancia de la advertencia y la proclamación. Este versículo nos enseña que debemos tener el coraje de hablar y actuar en favor de la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil. En la vida moderna, esto puede interpretarse como la responsabilidad de cada individuo de hablar contra la injusticia y advertir sobre las consecuencias de las acciones negativas, tanto en un nivel personal como comunitario. Jonás capítulo 3, versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el más grande de ellos hasta el más pequeño de ellos. Sorprendentemente, los ninivitas,
desde el más humilde hasta el más poderoso, responden inmediatamente con arrepentimiento y muestras de penitencia. Su reacción colectiva muestra una aceptación sincera del mensaje y una rápida acción para cambiar sus caminos. Enseñanza: la disposición al cambio y el arrepentimiento genuino son poderosos. Este versículo nos recuerda la eficacia de la responsabilidad colectiva y la capacidad de las comunidades para cambiar cuando se enfrentan a la verdad. En términos actuales, enfatiza la importancia del arrepentimiento sincero y la acción colectiva para enmendar errores o daños, y la posibilidad de redención. Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho les haría, y no lo hizo. Dios ve el arrepentimiento genuino de los ninivitas y decide no llevar a cabo la destrucción que había prometido. Este cambio divino no es inconstancia, sino una respuesta al cambio de corazón y acciones de la gente de Nínive. Enseñanza: la misericordia y el perdón están siempre disponibles. Este versículo subraya que las acciones y el arrepentimiento genuino pueden alterar incluso los más oscuros de los destinos. En la vida contemporánea, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y que nuestros esfuerzos por mejorar y corregir errores pueden llevar a resultados positivos y a la redención. Estos versículos del capítulo 3 del libro de Jonás ofrecen lecciones sobre la obediencia, la eficacia del arrepentimiento genuino y la compasión divina, todas aplicables en la actualidad. Nos animan a reconocer la importancia del cambio, la responsabilidad personal y comunitaria, y la infinita misericordia disponible para todos. Capítulo 4, la queja de Jonás y la lección de la planta. Resumen: Jonás se enfada por la compasión de Dios hacia Nínive y desea la muerte, sintiendo que su misión ha sido en vano. Se sienta fuera de la ciudad esperando ver qué le sucederá. Dios hace crecer una planta para darle sombra y confort a Jonás, pero al día siguiente envía un gusano para que la destruya. Cuando Jonás se lamenta por la planta, Dios le reprende, señalando que debería tener aún más compasión por la gran ciudad de Nínive. Este capítulo destaca la misericordia de Dios y la necesidad de compasión humana. Jonás capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó y oró a Yahvé y dijo: Ahora, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en bondad, y que te arrepientes del mal. Jonás expresa su descontento con la misericordia de Dios hacia Nínive. Revela que su huida inicial fue porque conocía la naturaleza compasiva de Dios y no quería que Nínive fuera perdonada. Este pasaje muestra la lucha interna de Jonás con la comprensión de la gracia de Dios. Enseñanza: a veces, nuestras expectativas personales o prejuicios pueden estar en conflicto con la naturaleza de la misericordia y la justicia divinas. La enseñanza aquí es aprender a aceptar y comprender la amplitud de la compasión de Dios, incluso cuando desafía nuestras propias ideas de justicia. En la vida moderna, esto se traduce en la importancia de buscar entender y practicar la empatía y la gracia, incluso hacia aquellos que podríamos preferir juzgar o condenar. Jonás capítulo 4, versículo 4. Y dijo Yahvé: ¿Haces bien en enojarte tanto? Dios cuestiona a Jonás sobre su ira, instando al profeta a reflexionar sobre sus emociones y perspectiva. Este diálogo destaca la paciencia de Dios y su disposición a enseñar y guiar, incluso cuando los humanos están en desacuerdo o confundidos. Enseñanza: esta interacción nos invita a examinar nuestras propias reacciones y emociones, especialmente en situaciones que desafían nuestra comprensión o expectativas.
nos enseña a reflexionar sobre si nuestra ira o descontento están justificados y a estar abiertos a la guía y corrección divinas o morales. En términos prácticos, nos anima a la introspección y a la búsqueda de crecimiento personal y espiritual en medio del desacuerdo o el desafío. Jonás capítulo 4, versículo 6. Y preparó Yahvé Dios una calabaza, y la hizo venir sobre Jonás, para que fuese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabaza. Dios proporciona una planta para dar sombra y alivio a Jonás, lo que inicialmente le trae gran alegría. Este acto divino ilustra la constante atención y cuidado de Dios, incluso en las pequeñas comodidades y necesidades. Enseñanza: a menudo, las bendiciones y el cuidado vienen en formas inesperadas. Este versículo nos recuerda ser agradecidos por las provisiones y comodidades en nuestras vidas, reconociendo la mano de cuidado en lo grande y en lo pequeño. En la vida diaria, esto nos enseña a apreciar y valorar lo que tenemos, reconociendo que cada aspecto de nuestra vida está imbuido de cuidado y propósito divinos o universales. Jonás capítulo 4, versículo 11. Y no he de tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. Dios expresa su preocupación por los habitantes de Nínive, incluyendo a los inocentes y los animales. Este versículo revela la vasta compasión de Dios, que se extiende más allá de los límites humanos y abarca a toda la creación. Enseñanza: este pasaje nos llama a expandir nuestra propia compasión y empatía, recordándonos que cada persona y criatura merece consideración y cuidado. En un contexto contemporáneo, nos motiva a ser más inclusivos y compasivos en nuestro trato con los demás, reconociendo el valor intrínseco de todas las vidas y el entorno que nos rodea. Estos versículos y enseñanzas del capítulo 4 de Jonás ofrecen profundas reflexiones sobre la misericordia, la paciencia, la gratitud y la compasión que son relevantes en todos los tiempos, instándonos a la introspección personal y al crecimiento en nuestra comprensión y práctica de estos valores universales. Al concluir nuestra inmersión en el libro de Jonás, nos llevamos un caleidoscopio de lecciones y emociones que trascienden el tiempo y la cultura. La historia de Jonás no es solo una antigua narrativa, es un espejo de la condición humana y un testimonio de la naturaleza inmutable de lo divino. Aquí, en las profundidades y alturas de la experiencia humana, descubrimos verdades eternas sobre la ira, la misericordia, el arrepentimiento y, sobre todo, la gracia. Primero, Jonás nos enseña sobre la inevitabilidad de la misión divina. Su intento de huir de la presencia de Dios es un poderoso recordatorio de que nuestros planes son a menudo pequeños en comparación con los propósitos más amplios que nos rodean. No importa cuán lejos intentemos correr, nos enfrentamos a la realidad de que hay fuerzas más grandes en juego, invitándonos a participar en una historia más grande que nosotros mismos. La historia también resalta profundamente la misericordia y paciencia de Dios. A pesar del desobediente comienzo de Jonás y su inicial falta de compasión hacia Nínive, Dios obra a través de su renuencia y en su arrepentimiento para traer salvación a una ciudad entera. Esta paciencia divina es un recordatorio reconfortante de que la redención y la segunda oportunidad están al alcance de todos, sin importar cuán lejos hayamos errado. Además, el libro de Jonás nos desafía a expandir nuestra comprensión de la misericordia y la justicia. Al final, cuando Jonás se lamenta por la planta y aún cuestiona la compasión de Dios hacia Nínive, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones en entender la amplitud y profundidad del amor y la misericordia divinos.
nos enseña a abrazar una visión más inclusiva y amorosa del mundo, reconociendo la dignidad y el valor de todas las vidas. En última instancia, Jonás es una historia de transformación personal y esperanza inquebrantable. A través de sus errores, su arrepentimiento y su diálogo final con Dios, somos testigos del poder transformador del reconocimiento y la respuesta a la llamada divina. La historia nos deja con una visión esperanzadora de lo que podría ser si elegimos escuchar, aprender y actuar según las lecciones de misericordia, paciencia y comprensión. En resumen, el libro de Jonás es una invitación perpetua a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a considerar cómo respondemos a los llamados divinos y humanos, y a abrazar un camino de empatía, comprensión y transformación personal. Nos alienta a reconocer nuestras propias huidas, a enfrentar nuestras tormentas personales con fe y valor, y a aceptar la misericordia y el amor inagotables que se nos ofrecen. Que las enseñanzas de Jonás resuenen en nosotros, inspirando acciones y actitudes que reflejen la comprensión y la compasión que son tan necesarias en nuestro mundo hoy.